Y ya estamos de regreso aquí en Vía Pública para seguir conversando de diversos temas del acontecer nacional y estamos junto a Juan Agustín Meléndez, fiscal regional de Los Ríos y también representante de los fiscales regionales. Muchas gracias, fiscal, por acompañarnos aquí en Vía Pública. Buenas noches. Buenas noches, Marco. Muchas gracias a ti, gusto saludarte. Igualmente. El tema que nos convoca hoy es una carta que ustedes redactaron como fiscales regionales dirigida a la Convención Constitucional respecto a diversas materias que se están discutiendo en esta instancia, que ya está avanzando bien rápidamente, se acerca ya a su término prontamente en los próximos meses, pero tienen una serie de reparos y observaciones técnicas respecto a diversos aspectos que se discuten en los sistemas de justicia. Primero quisiera saber cuáles son los aspectos que involucra esta carta y cuáles de ellos están, por una parte, en el borrador ya de la nueva Constitución, de la propuesta de nueva Constitución, y cuáles otros están también en medio de la discusión y pueden estar sujetos también a modificaciones. Sí, bueno, Marco, lo primero ahí aclarar que la Comisión de Justicia de la Convención Constituyente la semana pasada, el día lunes, ahí aprobó las normas sobre el Ministerio Público, pero pasan a pleno. Vale decir, todavía no hay un borrador de texto todavía para la Constitución como texto definitivo a ser sometido el día de mañana. Por lo tanto, lo que está pendiente hoy día es que el Pleno de la Convención se manifieste respecto del informe que le envía la Comisión de Justicia. Y nosotros, viendo el contenido de ese informe, con las normas que por ello sugería al Pleno de la Convención, esperamos unos días para ver cuáles eran las reacciones que existían y empezamos a notar que mucho movimiento en la materia, especialmente en el área académica. Muchos profesores, no los voy a nombrar, pero son como 15 profesores, nos empieza a llamar la atención también que las editoriales de prensa empiezan a referirse sobre la temática. Bueno, y como fiscales regionales entendemos que desde una vereda de aporte constructivo podemos manifestar, como usted decía, del área técnica, algunos aspectos que nos llaman la atención en cuanto al funcionamiento y el futuro, en definitiva, de la institucionalidad y del diseño del Ministerio Público. Eso es más o menos la idea de por qué nosotros hacemos esta carta. Bueno, y ahí, entrando directamente a lo que tú me preguntas, hay algunos aspectos que son interesantes de comentar, que es la conformación que se invita a realizar de un Consejo Superior del Ministerio Público. Nosotros vemos notas ahí de centralismo, problemas de posible politización al interior del Ministerio Público, se diluyen las responsabilidades, hay ciertos aspectos que se dota de autonomía a fiscales adjuntos y que podrían incluso recibir instrucciones de un órgano superior. No así, y los fiscales regionales no aparecen bien tratados en el tema porque no son desarrollados y invita a ciertas confusiones. Sobre esos puntos podemos conversar de todas maneras. Perfecto. Bueno, la carta aquí, la tengo aquí en la mano, plantea varios puntos y reparos u observaciones más bien respecto a diversos aspectos que están en discusión, como usted mencionaba, y que se espera que en algún momento lleguen a ser parte de la discusión en el Pleno y esto los podría llevar ya de lleno al borrador de la nueva Constitución. Principalmente las observaciones que ustedes realizan tienen que ver con el Ministerio Público, la conformación del Ministerio Público, y uno de los primeros aspectos que destacan es la creación de este Consejo Superior del Ministerio Público que viene de cierta forma a reemplazar la figura del fiscal nacional. Es un órgano colegiado. ¿Cuál es el principal reparo que ustedes ven aquí en este reemplazo de la figura que encabeza el Ministerio Público? Marco, esto que te voy a señalar ella es una opinión transversal, no solamente de los fiscales regionales. Muchos profesores de la academia, si tú lees la editorial del día de ayer del Mercurio, la editorial hace 2 días de la Tercera, bueno, van en ese sentido de que se crea un órgano colegiado que se está innovando sin que exista un referente en ministerios públicos en la materia. Todos los ministerios públicos tienen una figura, algunos lo llaman fiscal general, otros fiscal nacional, procurador general, etcétera. Y ahí se atenta contra algunos aspectos que son trascendentales. En primer lugar, la responsabilidad. Tú le entregas la responsabilidad a un órgano colegiado y con una composición que vale la pena que lo conversemos. Derechamente, y ahí se puede ir entendiendo por qué existen estos conflictos con el funcionamiento, con la responsabilidad del día de mañana. Ese Consejo Superior, como está propuesto, está integrado por 3 personas que la propone Alta Dirección Pública y la designa la Cámara Plurinacional o el Congreso que tenemos el día de hoy. 3 personas que son nombrados por los fiscales en un sentido democrático, vale decir votación entre ellos, y un funcionario bajo el mismo régimen.
Si tú ves esto y lo que señalaba, por ejemplo, hoy día una carta que leí en el Mercurio, esto invita a la politización. ¿En qué sentido? ¿Por qué nos llevaría a la politización considerando que hoy también la figura del fiscal nacional, para su designación, pasa también por el Parlamento? Te pongo un ejemplo muy sencillo, Marco. Yo por lo menos no conozco ninguna elección democrática que sea sin campaña. Si ustedes alguna vez han visto una elección democrática sin campaña, me sorprendería. Yo no soy experto en el área política, de elecciones. Bueno, yo me dedico al área penal, a la investigación, a la persecución penal, etcétera, interviniente en el sistema de justicia penal. No participo pero nunca he visto campañas se hacen desde los colegios. Hasta para el presidente de curso de colegio se hace una campaña. Por lo tanto, tú ahí invitas, como sale hoy día una carta muy interesante, se invita a la politización del Ministerio Público a través de ingresar la posibilidad y la desconfianza de la ciudadanía frente a aspectos de poderes fácticos, poderes políticos, que pueden entrar en el interés de esta materia, y ya empiezas tú a politizar el Ministerio Público desde una campaña interna. Y además con agentes externos, que sería el poder político, que también designarían 3 personas. Entonces ya tienes un componente que es riesgoso. Y además, lo que te señalaba hace un rato atrás, ese componente, cómo responde sus responsabilidades, cómo van a tomar decisiones y la responsabilidad se diluye. Si lo que se pretende, o lo que se critica, o lo que se quiere es que una persona sea, o el fiscal nacional tenga mayor responsabilidad, bueno, trabajemos en ese sentido y encantados de aportar ideas, de poder modificar ciertos aspectos para que existan mayores responsabilidades, pero no que se diluya. Y más en un órgano como nosotros señalamos, que es un órgano de gestión, un órgano absolutamente técnico, que trabaja el día a día. Y esos son aspectos que a nosotros nos llaman la atención, y como digo, la corriente va en ese sentido con ese comentario. ¿Y qué es lo que se sugiere en este mismo tema para encabezar el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional, considerando que hoy está la figura del fiscal nacional, pero lo que se propone aquí es un consejo, la creación del Consejo Superior del Ministerio Público? ¿Qué alternativa proponen ustedes? ¿Seguir fortaleciendo quizás el rol del fiscal nacional, atribuyéndole una mayor responsabilidad? O en definitiva, ¿qué es lo que proponen al respecto? Lo que nosotros entendemos, y no solamente nosotros como fiscales regionales, sino también lo ha dicho la Asociación de Fiscales, lo ha dicho la Asociación de Funcionarios, las editoriales, lo dicen profesores académicos, todos dicen que no existiendo un referente, un ejemplo a seguir, una experiencia comparada, lo que uno puede decir, por ahí puede ir esto. Se incurre en una innovación absolutamente que no existe parangón. Entonces, ¿qué es lo que se propone, Marco? ¿O cuál podría ser una idea, que es la que señalan todos los académicos? Bueno, doten de mayores responsabilidades y mayores controles, mayores transparencias, a través de distintos órganos que se pueden crear al interior de la institución, de exigir responsabilidad al Ministerio Público, a los fiscales, al fiscal nacional, a los fiscales regionales, a los fiscales adjuntos, con mecanismos absolutamente de control que nos permitan actuar ante la ciudadanía con mayor transparencia, pero manteniendo la gestión del Ministerio Público. O sea, la gestión del Ministerio Público, Marco, es día a día. Manteniéndola, perdón, con la figura actual, con la figura de un fiscal nacional único. Pueden existir mecanismos, lo que se propone por muchas personas, y que se puede ir por ese camino también, es cambiar el mecanismo de selección del fiscal nacional, cambiar los mecanismos de selección de los fiscales regionales. En ese tema, en esa dinámica no hay problema. Se pueden llegar absolutamente a consenso, y yo creo que el Pleno de la Convención va a estar muy atento a esto. Va a estar muy atento porque existe una corriente que está señalando, está ilustrando. Aquí no hay ninguna mala intención. Lo que se pretende es decir, ojo con esto, porque puede afectar funcionamiento, puede afectar... se promueve el centralismo, Marco, con esto. Ahora, tú me vas a preguntar, obviamente, ¿por qué se promueve el centralismo? Claro. Porque este es un órgano colegiado que va a estar, bueno, digámoslo, como dicen algunos, Santiago Chile, que a mí me carga eso, porque yo me he desempeñado en regiones los últimos 25 años. Y me encanta haberlo hecho así, y soy un apasionado de las regiones del país. Pero tú vas a tener todas las decisiones centralizadas. El componente va a ser en Santiago. Imagínate ese componente de fiscales que van a ser elegidos democráticamente. Bueno, ¿qué posibilidades tiene un fiscal de, no sé, de Magallanes, de Los Ríos, de ser elegido cuando son fiscalías que tienen 16 fiscales, de los más de 400 que son?
Entonces tú estás centralizando la toma de decisiones. Lo que se pretende es que este Consejo Superior se haga cargo de todos los que son los procedimientos disciplinarios del país, la evaluación de desempeño de todos los funcionarios del país, la designación de todos los fiscales, de la designación de todos los funcionarios del Ministerio Público radicados ahí. Centralismo total. ¿Pero esto no se concentra hoy en día en la figura del fiscal nacional? No. ¿Dónde? Las regiones tienen mucha participación. Las regiones tienen participación. Voy a un ejemplo muy sencillo. En un concurso de fiscales adjuntos, los fiscales regionales formamos una terna, de acuerdo a quienes concursan. Y la terna se la proponemos al fiscal nacional y él elige. Pero todo el concurso se desarrolla a nivel regional. Todos los funcionarios a nivel regional son designados salvo los fiscales adjuntos, son designados por el fiscal regional. Las evaluaciones de desempeño de los funcionarios, yo de mis queridos funcionarios de Los Ríos y de mis funcionarias, yo lo evalúo yo o lo evalúa su jefe directo dentro de la región, que son quienes conocemos el funcionamiento, si es lógico. ¿Viene a quitar entonces atribuciones a los fiscales regionales también este órgano colegiado que se propone para encabezar el Ministerio Público? Pero por cierto, como está planteado, le quita un rol relevante a las regiones. Ya ni siquiera solamente a los fiscales regionales, a las regiones en cuanto al poder tomar decisiones en materias que son de conocimiento de quienes vivimos en la región. Ahora también otra observación que se realiza en esta misiva que se envía al Pleno de la Convención es que la conformación de este Consejo Superior que se propone para encabezar el Ministerio Público atenta contra la autonomía y objetividad que debe regir en la función del Ministerio Público. Sí. En específico, ¿a qué se refieren? Mira, hay una parte que es muy delicada de este informe que pasa al Pleno y yo creo que hay que ponerle mucha atención, Marco. Hay un artículo que señala, y permítame que lo lea porque no me lo sé de memoria, las autoridades superiores de la institución deberán siempre fundar aquellas órdenes o instrucciones dirigidas a los fiscales que puedan afectar una investigación o el ejercicio de la acción penal. Vale decir, ¿y quiénes son las autoridades superiores? De acuerdo a este texto, Arreglón siguió el artículo que sigue, dice, la Dirección Superior del Ministerio Público recién el Consejo Superior. Lo primero que señalé es de una fuerza muy grande. Está diciendo que el Consejo Superior puede dictar instrucciones a los fiscales que pueden afectar una investigación o el ejercicio de la acción penal. O sea, podríamos llegar incluso a que se desestime por un órgano colegiado una investigación. Sería una instrucción particular directa a un fiscal que está llevando nuestra investigación. Hoy en día, por nuestra ley que tenemos, la Ley Orgánica Constitucional, nuestra Constitución vigente en la materia, y no olvidemos que el Ministerio Público es un capítulo de la Constitución que no pertenece a la Constitución del 80, porque es la reforma procesal penal. Claro. O sea, quiero hacer esa distinción absolutamente porque es interesante también tenerla en consideración. Pero hoy en día el fiscal nacional no tiene facultades de dar instrucciones particulares en una investigación. No puede. Y no porque no quiera, es porque la ley se lo prohíbe. Por lo tanto, un fiscal regional no recibe instrucciones del fiscal nacional en orden de decirle... A mí el fiscal nacional nunca me ha llamado y me ha dicho, en esta causa tú haz esto, desístela, persíguela. No lo hace porque no tiene la facultad legal para hacerlo y tampoco la intención, obviamente. Pero no tiene esa libertad porque la ley no se la otorga. Y eso si la tuviese, lesionaría la autonomía, se podría prestar para malas interpretaciones, para sesgo, presiones, etc. Pero acá se está diciendo que podría este órgano superior decirle a un fiscal, desista esta investigación. Pero y que sea este órgano que se propone colegiado, ¿no viene quizás también a morigerar esta situación, esa eventual intromisión, por llamarlo de alguna forma? Por eso el inicio de esta conversación la partimos como yo le hacía eco a la carta que leí hoy día en el Mercurio, la politización al interior del Ministerio Público a través de estas campañas que se iniciarían. Y además con componentes del Congreso que podrían nominar 3 personas. Imagínense este componente politizado tomando decisión de no seguir una investigación X. Es de cuidado y puede generar desconfianza. Y lo que se pretende es que sea un instrumento que sea legitimado socialmente. Y por lo tanto, esos son los alcances que nosotros estamos haciendo. Y si me permiten, Marco, después agrega lo que va a pasar al Pleno, que los fiscales adjuntos al Ministerio Público ejercerán su labor autónomamente en los casos específicos que se les asignen. O sea, lo que está señalando esto es que los más de 400 fiscales
van a ejercer autónomamente sin recibir instrucciones de un fiscal regional. Y ahí la pregunta es, ¿vamos a tener más de 400 responsabilidades? Yo le hablaba de la igualdad ante la ley. ¿Es posible que como se ejerce autónomamente haya un criterio en Arica, haya un criterio distinto en Santiago, haya un criterio distinto en Río Bueno? ¿Y eso a quién afecta? Eso afecta a las víctimas. Y también afecta a imputados, afecta al sistema de justicia penal, porque tienen que haber criterios de persecución penal que sean similares, primero regionalmente, obvio, porque hay realidades regionales, pero también a nivel país. Pero eso se descontrola porque queda radicado en cada uno de los fiscales. Y en parte alguna se refiere esta propuesta al Pleno respecto de si el fiscal regional va a ejercer o no autónomamente la acción penal, porque aparece solamente con los fiscales adjuntos y no está tratado. Ahora, fiscal, usted me mencionaba fuera de cámara, antes de iniciar esta conversación aquí en vía pública, que esta carta se envió a la convención la semana pasada. ¿Han tenido alguna respuesta, algún tipo de acercamiento con la convención, algún tipo de planificación de encuentro quizás, donde se pueda llegar a intercambiar opiniones respecto a estas mismas observaciones que ustedes plantean en esta carta? No hemos tenido y tampoco hemos esperado una respuesta, sino nosotros no enviamos algo esperando una respuesta. Ha sido desde una altura de máximo respeto, porque lo primero que tengo que decir es que como fiscales regionales reconocemos plenamente la autonomía de la Convención Constitucional en la materia. Y nosotros queremos aportar y construir, ilustrar, si es que es de interés, escucharnos. Yo me imagino que algún interés debe haber en escucharnos. Yo desde ya le agradezco a usted, Marco, que sí tiene interés en escucharnos, y por si no estaría parado aquí en este canal de televisión. Entonces, interés hay interés de la academia. Entonces, esto como pasa a pleno ahora, lo que nosotros esperamos y confiamos en la sabiduría que tiene el Pleno. O sea, aquí hay cosas que se están diciendo transversalmente. Yo lo que señalaba en todos lados, existe una corriente en esta materia que tiene que llamar la atención. Y tiene que llamar la atención en un sentido, pero generoso, en un sentido constructivo, con ánimo de... Si el mejor ánimo es que nosotros tenemos, y yo se lo digo ya, incluso me aparto de mi rol de fiscal regional como ciudadano. Yo lo que pretendo y lo que pretenden todos los fiscales regionales es que a la Convención Constitucional le vaya bien y que tenga un capítulo del Ministerio Público excelente, que fortalezca, que establezca grados de control, de transparencia, formas de nombramiento, pero que haya participaciones de determinados entes que se pueda decidir, pero todo en pro de una transparencia y que se respete a las víctimas, a testigos, la igualdad ante la ley, la autonomía. Eso es lo que nosotros queremos, trabajar con el mejor ánimo y estamos absolutamente llanos para ver estos temas con la Convención, si son de interés de ellos algunos puntos en particular. Más adelante, obviamente tenemos que conversar con ellos, yo creo que también lo van a percibir, porque después el día de mañana pueden venir normas transitorias, porque esto no es de un día para otro. Usted sabe que una Constitución después tiene que adecuarse a muchas leyes, y muchas leyes que van a decir con mucha fuerza cómo va a ser el funcionamiento del Ministerio Público durante un determinado tiempo, de acuerdo al texto constitucional. Entonces, hay muchas cosas para trabajar en común y nosotros, pero con el mayor de los agrados, queremos conversar con esa finalidad, porque la opinión que nosotros damos a la Convención Constitucional y al Pleno lo hacemos con mucha humildad, porque sabemos perfectamente que nuestra opinión no es vinculante para ellos, no lo puede ser, porque ellos tienen un encargo, un mandato que se lo dio la ciudadanía. Y nosotros, dentro de esa esfera, queremos colaborar, pero no imponiendo algo o hablando con un carácter, como le señalo, perdón, me lo reitere, de vinculante hacia ellos. Es con todo el espíritu del respeto. Habrá que esperar entonces cómo se resuelve finalmente, qué es lo que se vota, qué artículos pasan al borrador, qué artículos no pasan o vuelven quizás a la comisión. También hay que ver ahí cómo se va desarrollando. Y ahí nosotros, a plena disposición de los constituyentes que estiman que nuestra opinión puede ser de valor, pero con el mayor de los agrados. Y veo que estamos terminando, así que agradecerte el espacio, Marco, de haberme invitado el día de hoy. Porque es un tema relevante. Es un tema relevante porque el Ministerio Público es una de las instituciones que sostienen el sistema democrático de nuestro país. Porque la igualdad ante la ley, el trato a la víctima, el trato a imputado,
es muy importante y tenemos una labor muy interesante que seguir desarrollando y perfeccionando todos aquellos errores que podamos haber cometido en algún momento. Tenemos la autocrítica y también tenemos el deseo de seguir adelante en lo que nos apasiona, que es el sistema de justicia penal desde la vereda que nos corresponde. Claro, a cargo ahí de la persecución penal en el sistema judicial chileno. Exacto. Juan Agustín Meléndez, fiscal regional de Los Ríos, representante también de los fiscales regionales. Muchas gracias por esta conversación con Vía Pública de Canal 24 Horas. Buenas noches. Gracias, Marco. Buenas noches.